Hola mis queridísimos suscriptores, en primer lugar quiero daros las gracias por ver mis vídeos, comentarlos, darles un like y suscribiros. Es infinito el amor y el apoyo que he recibido de todos vosotros. Os mando toda la luz por ser tan maravillosos. Millones de gracias a todos, gracias, gracias, gracias. Y ahora sí, mi queridísimo Leo, vamos a empezar con tu lectura para esta semana. Antes de comenzar, quiero recordarte que son lecturas generales y atemporales, que agarres lo que más te resuene y que el resto dejes que el universo se lo lleve. Si has llegado hasta aquí es porque tus guías tienen algo que comunicarte. También decirte que estas lecturas son para Sol, Luna, Ascendente y Venus, que el Sol representa tu esencia, la Luna tus emociones, el ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Dicho esto, vamos a ver, mi queridísimo Leo, qué es lo que las cartas quieren decirte para esta semana. Una cartita para Leo, por favor. Ahí está. En la mesa se nos queda la carta número 3 y vemos ahí a un barco como que está yendo a toda vela por el mar, está navegando por el mar. Esta carta es la carta del barco y nos puede estar indicando para ti, mi queridísimo Leo, que durante esta semana como que te anuncia un viaje, bien sea un viaje interior o un viaje a tu pueblo, un viaje a otra ciudad, un viaje a otro país, pero nos viene a anunciar un viaje. La carta del barco también podría estar indicando riquezas por herencia o a lo mejor algún beneficio que saques por algún buen negocio que vayas a realizar durante esta semana, mi queridísimo Leo. Esa es la carta que nos va a guiar la lectura. En la base se nos queda la carta de Saturno, no sé si se aprecia ahí el Saturno, el símbolo de Saturno, y es la torre. Esta es la carta número 19 y nos viene a decir que a lo mejor nos puede representar alguna autoridad, algún gobierno o también un poco de que a lo mejor estás un poco aislado o que necesitas estar en soledad. También nos puede representar que eres una persona con unos dotes de liderazgo, o que puede ser que tengas bastante poder de influencia como buen Leo que eres. Así que la dejamos por aquí y vamos a ver qué nos quiere decir el tarot para ti, mi queridísimo Leo. Una cartita para Leo, por favor. Ahí está. El 4 de bastos. Ahí está. Una cartita para Leo, por favor. Ahí está. El 10 de espadas. Ahí está. La reina de espadas. Y el 4 de oros. Aquí vemos mucha energía de aire, Géminis, Libra y Acuario. En la base se nos queda el 6 de espadas. Y vemos ahí a un hombre como que va remando y llevando a otra persona hacia la otra orilla. Esta carta pertenece a la energía de Capricornio y a lo mejor nos puede decir como que necesitas hacer un viaje físico o interior. Fíjate que nos sale junto con la del barco, o sea que es probable que ese viaje se lleve a cabo. Y también puede estar indicándonos que tienes que dejar atrás una situación difícil y buscar como una orilla mejor, ¿no? Donde tú te encuentres más a gusto contigo mismo, mi queridísimo Leo. Como que tienes que avanzar y o quizás tengas un poquito de melancolía también. Vamos a ver, la carta que le sigue es el 4 de bastos. Fíjate que aquí vemos a dos chicas recogiendo
la uva, como que están fuera del pueblo. Esta carta nos viene a indicar o nos viene a decir, como que una celebración, como que te vas a sentir en libertad en ese viaje, bien sea interno o bien sea físico. Es una energía, fíjate, Escorpio, y tuya, mi queridísimo Leo. O sea que como que vas a disfrutar de ese viaje y que vas a sacar toda la fuerza para llevarlo a cabo, porque aunque también nos podría estar indicando un poco de que tienes un poco de límites físicos, mentales o quizás algún límite moral, ¿no? Por hacer ese viaje o trasladarte. También nos anuncia, esta carta nos anuncia también alguna boda, familia, y logros, porque fíjate que están ahí cosechando la uva, como que ya han sembrado y ahora están recogiendo lo que sembraron. Porque luego nos sale el arcano mayor de la fuerza, es el arcano número 8. Esta carta pertenece a ti, mi queridísimo Leo, está representando tu energía y nos está diciendo que tienes que afrontar las situaciones con entereza, afrontarlas desde tu fortaleza y tu valor, mi queridísimo Leo, que tienes que tener un poco de paciencia quizás, pero como que con esfuerzo vas a poder conseguir afrontar todas esas situaciones, ¿vale? Y como que al final vas a convencer a alguien antes tus ideas o lo que tú quieres antes que imponerlas, como que lo vas a hacer con mucha inteligencia y mucha fuerza, mi queridísimo Leo. Luego nos sale el 10 de espadas, ahí vemos a un hombre que está tumbado y que como que tiene las espadas clavadas. Esta carta nos viene a indicar que como que estás un poco, como que no estás muy seguro de lo que quieres hacer. Es una energía de Tauro, o también nos puede estar indicando el final de algo doloroso, como que ya no puedes ir a peor. Quizás ese viaje, tal vez interno o tal vez físico, que te vayas a trasladar a algún sitio, como que ya dices, voy a trasladarme porque como que no puedo ir a peor y tengo que volver a empezar desde cero, ¿vale? Esta carta también nos dice que dejes de quejarte más de la cuenta, o quizás que pidas el consuelo o la ayuda a otras personas, quizás para poder llevar ese viaje a cabo. Porque fíjate que nos sale, ya, como te he dicho, hay mucha energía de espadas, de aire, Géminis, Libra y Acuario, y nos sale la reina de espadas. Esta reina es la energía de Capricornio y es como que viene a traerte un mensaje, mi queridísimo Leo, ¿no? Como que tienes que tomar acción, como que tienes que tener esa fortaleza y hacer justicia por lo que tú deseas. También nos puede indicar que puede ser que tengas una relación con una persona mayor, porque normalmente los reyes y las reinas representan a personas mayores, basada en la sinceridad y en la ética. Es muy probable que a lo mejor necesites ese apoyo que te está pidiendo la carta número 10 de esa persona para realizar ese viaje interno o físico a un lugar para pedirle esa ayuda, o que realmente esa persona sea sincera contigo, ¿no? Como que necesitas aprender y explorar, pero como con tu fuerza lo puedes conseguir, pero hay algo que te preocupa, porque fíjate que nos sale aquí el 4 de oros y vemos ahí a un hombre sentado con sus pies encima de los oros o pentáculos, otro en su mano y otro en su cabeza. Esta carta es una energía de Escorpio y de Acuario y nos viene a decir que quizás tienes que soltar el control, como que no te aferres a las cosas, como que sí, que necesitas conservar lo que ahora mismo posees, pero sin estancarte, como que te lances a la aventura para descubrir nuevas orillas o nuevas cosas que tú necesitas, mi queridísimo Leo. Esta carta, como que vienen los cambios
que te tienen bloqueado, ¿no? Como que necesitas cambiar eso. Vamos a ver qué nos quiere aconsejar para ti, mi queridísimo Leo, las cartas de Oso. Una cartita para Leo, por favor. Salieron dos, las devuelvo. Una cartita para Leo, por favor. Si está resonando contigo esta lectura, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like, ya que así me ayudas muchísimo a seguir subiendo estos vídeos. También decirte que son lecturas generales y atemporales, que agarres lo que más te resuene y que el resto dejes que el universo se lo lleve. Ahí está. Ahí está. Ahí está. En la base se nos queda, fíjate, la creatividad. Es el arcano mayor número 3, pertenece al arcano mayor de la emperatriz en el tarot. Y fíjate que está como sujetando o tocando esa lunita. Sonriendo, no sé si se aprecia que está ahí sonriendo y llena de arco iris. Esta carta nos te viene a indicar que no importa lo que te pase, sino que tienes que sacar tu creatividad a flote, ¿no? Todos tus sentidos, para así poder crear lo que tú necesitas en estos momentos, mi queridísimo Leo. También nos viene a decir o nos quiere indicar que la creatividad surge de lo divino, ¿vale? Que es lo desconocido, que te vas a sentir, vas a gozar de esa creatividad y que vas a tener y como que vas a bendecir a los demás con tu creatividad. También es la carta de la emperatriz y entonces también nos está diciendo pues que tienes que dar vida a tus ilusiones, como que nos habla también de abundancia. Y sí, la emperatriz es la patrona de las artes y la creación. Algo tienes que crear quizá en ese viaje interno o ese viaje físico en el cual te vas a ver envuelto durante esta semana o durante estas semanas. Quizá tengas que sacar esa creatividad para llevarlo a cabo, porque fíjate que la siguiente carta que nos sale junto con el 4 de bastos y la fuerza, tu fuerza, mi queridísimo Leo, porque es tu carta, nos sale la confianza y vemos ahí a una persona como que se está tirando al vacío. Esta carta te viene a decir que el salto que tienes que dar es crucial para ti, para que puedas vivir esa emoción que tanto necesitas, ¿no? Como esa emoción de me voy a comer el mundo o me voy te está diciendo que confíes, que confíes, que elabores tu plan, que elabores los preparativos para hacer ese viaje, que prepares las maletas, que pongas las cosas en orden, perdón, y que te lances, pero que des el salto sin ni siquiera pensarlo, como está este personaje que te dice Oso que confíes. Confía en ti, en tu interior, en lo que tú deseas, en lo que te va a llevar ese viaje que vas a realizar, que te va a llevar a que saques esa creatividad. Y fíjate que con el 10 de espadas nos sale la carta de apego al pasado. Ahí vemos a una persona que no se le ve la cabeza y en la cabeza tiene un montón de cosas como que no le dejan dormir, no le dejan avanzar. Esta carta nos viene a decir que como que es el momento de enfrentar el pasado, ¿no? Como que es el momento de enfrentar todo aquello a lo que te estás aferrando. Que hay que dejarlo atrás y ver las cosas que te va a proporcionar ese viaje, ¿no? Ver las cosas desde otro punto de vista, te va a salir esa creatividad, como que estás estancado, muy, muy apegado a todo tu pasado, ¿no? Y el pasado, por mucho que te apegues a él, no vuelve, lo único que hace es dejarte sin poder avanzar, estancado, ¿no? Entonces lo que te viene a decir esta carta es que dejes el pasado atrás,
que respires profundamente, que dejes esa mochila o esa caja que llevas en tu cabeza en el suelo y que le pongas, que le des las gracias o le pongas un hermoso lazo para así despedirte de esos apegos cariñosamente. Porque fíjate que te está saliendo con el 10 de espadas. La siguiente carta que nos sale es el aislamiento. Fíjate que vemos ahí, no sé si se aprecia, es como un personaje, una energía que perdón, está llorando. Y fíjate que sus lágrimas son del color del arco iris. Es que no sé si se puede apreciar que son del color del arco iris. Tiene un montón de colores. Esta carta nos viene a decir que las lágrimas son solamente lágrimas, que no te aísles, que tienes el poder de fundir el hielo, ¿no? Porque sí, parece que es como una figura de hielo y que llorando como que se le está fundiendo su carita. Y te está diciendo, pues, o nos quiere decir que te tienes que permitir liberarte de ese dolor, de esos apegos que tienes al pasado y que así como que te va, como que así es como que te haces un favor, ¿no? Como que eres amable contigo mismo, eres amable con tu corazón. Tienes que dejarlo ir, porque cuando rompemos con algo, que es lo que te está diciendo el apego al pasado, porque realmente necesitas romper con ese pasado, es como que duele, ¿no? Y necesitas llorarlo, pero llorarlo es bueno porque es una forma de soltarlo, ¿no? Es como que es una forma de liberarte de ese apego. Ese es el consejo que te está diciendo para ti, mi queridísimo Leo Oso. Ahora vamos a ver qué es lo que los unicornios te aconsejan para esta semana, mi queridísimo Leo. Muy bien, una cartita para Leo, por favor. También recordarte que son lecturas generales y atemporales. Que lo que no resuene contigo, dejes que el universo se lo lleve. Y que si esta lectura está resonando contigo, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like. Muy bien, ahí ha salido una ya. Vamos a ver, una cartita para Leo, por favor. Ahí está. Muy bien, en la base se nos queda, fíjate, merece la pena esperar. Tu paciencia será recompensada. Y ahí vemos a una chica sentada en la orilla del mar con un unicornio detrás y un zorro en su regazo y otro esperando. Esta carta nos viene a decir o nos viene a aconsejar que la espera que tú has tenido que hacer o que vas a tener que realizar para quizás poder realizar ese viaje interno o ese viaje a un lugar donde van a cambiar todas tus ideas, tu visión de la vida, te está diciendo que va a merecer la pena, pero que antes tienes que liberarte de ese apego al pasado, que no te aísles y que lo sueltes, que confíes, porque fíjate que en la mesa se nos queda, sé tú mismo, eres una gran persona, disfruta siendo tú. Y vemos ahí a un unicornio con un niño encima que va persiguiendo a las palomas. Eso significa, las palomas es el Espíritu Santo y eso significa que estás bendecido por tus ángeles, mi queridísimo Leo. Que confíes y que no te aferres a ese pasado, que lo sueltes, que es mucho más fácil de lo que tú te crees. Porque fíjate que nos sigue con la carta de la simplicidad y vemos aquí a un unicornio corriendo en un prado verde y hay un perrito que es lealtad, o sea, sí, no porque salgas de viaje o quieras hacer esa introspección hacia tu corazón para ver quién eres realmente, estás dejando atrás la lealtad que tienes a los tuyos o a tus seres queridos, no, esa es la lealtad a ti mismo. Y fíjate que nos está diciendo, centra tus energías en lo básico y elimina el exceso. Y nos sale aquí con la carta de apego al pasado y del aislamiento. O sea, nos sigue confirmando los unicornios de que, mi queridísimo Leo, tienes que mirar hacia adelante, soltar todas los apegos o
todo eso que no te deja, a lo que te aferras, que no te deja avanzar, porque tienes la suficientemente fuerza para salir hacia adelante, llevar lo que tú deseas o lo que tú quieres a otro nivel con tu creatividad. Vamos a ver qué nos quiere decir para ti, mi queridísimo Leo, los ángeles, tus guías, el universo. Una cartita para Leo, por favor. Ahí está. En la base se nos queda la azurita. Y vemos ahí un color así morado muy fuerte, azulado, con todos los colores del arco iris y cómo sale una luz brillante. Y nos dice, curación emocional profunda. Tu corazón está preparado para curarse de las experiencias pasadas. Y tú estás dispuesto a dedicar tu tiempo y tu energía a esos cuidados terapéuticos. Fíjate que tus ángeles te están indicando y te sugieren que sí, que es verdad que tienes que dejar curarte y dejar atrás todas esas experiencias del pasado que no te han llevado a ningún sitio, sino nada más que como que a entrar un poco más, como que a estar un poquito triste, un poquito como que no avanzas, ¿no? Estancado. Y en la mesa se nos queda el citrino y nos dice, preocupaciones innecesarias, libérate del peso de las preocupaciones y deja que Dios busque las soluciones y la mejor forma de sanar. Y vemos ahí una paloma, el Espíritu Santo, cómo está mirando al éter o al cielo que está brillando y cómo sale volando hacia él. Definitivamente, mi queridísimo Leo, las cartas nos lo están indicando. Esos acondicionamientos que te estás poniendo que no te dejan avanzar, como que tienes que hacer ese viaje, ya sea, por lo que veo, es más un viaje interno, un viaje que tienes que hacer, porque esta carta, vemos ahí a Saturno, y Saturno son los condicionamientos, ¿no? Como que tienes que lanzarte, sacar la fuerza que tienes dentro de ti, celebrarlo, tener esa confianza, deja atrás esa mochila que te pesa tanto, no te aferres. Si necesitas el apoyo de esa persona que está a tu lado, una persona mayor, ya sea tu madre, ya sea tu abuela, ya sea una amiga, no sé, confía en sus palabras, no porque quieras lanzarte a ese viaje estás como dejando atrás o le estés haciendo como que no te sientas culpable. Cada uno tiene su vida, porque fíjate que sí, duele liberarse de ese pasado, duele aceptarlo y no aferrarse a él, pero eso te va a llevar a ser más creativo contigo mismo, a poder realizar ese viaje, a confiar, a lanzarte, porque tus ángeles te están diciendo que necesitas esa curación emocional tan profunda, de liberarte de esas preocupaciones innecesarias, de ese pasado que no te deja avanzar. Así que nada, mi queridísimo Leo, te agradezco que hayas escuchado lo que las cartas querían decirte. Gracias de corazón por ver mis vídeos y recuerda que lo que no haya resonado contigo, que lo sueltes al universo. Así que aquí te dejo tu lectura de esta semana y nos vemos la semana que viene, mi queridísimo Leo. Muchísimas gracias por seguirme y por verme.